Hola, hola mis almitas paranormales, aquí les traigo otra historia para los que gusten de las leyendas, de las historias de terror. La leyenda de un cuadro maldito. ¿Colgarías en la cabeza de tu cama el cuadro de El niño que llora? Esta pregunta es inocente. Corría de boca en boca por las calles londinenses cuando en 1985 el periódico británico El Sun publicaba la historia La maldición del niño que llora, desatando una oleada de pánico entre sus más de 50,000 lectores. Según el periódico, cuando alguien colgaba el cuadro en la pared de su casa, a los pocos días el edificio se incendiaba y entre los escombros calcinados aparecía intacto el cuadro de El niño que llora. El niño que llora. Retrocedamos unos años en el tiempo para conocer el desarrollo de esta historia. El niño que llora es un cuadro donde aparece retratado un niño con expresión triste y llorando. En realidad este cuadro forma parte de una colección de 27 cuadros llamado Los Niños Llorones, obra de un pintor llamado Bruno Amadeu, que al parecer se inspiró en los rostros llorosos de los niños de un orfanato sevillano, que parecieron abrazados en un incendio. Para otros investigadores, los rostros de los cuadros de la colección corresponden a inocentes niños muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que al menos el más conocido de la serie de cuadros se corresponde con el rostro de un niño que vivía en un orfanato que visitó el pintor. Bruno quedó tan impresionado por la triste mirada del niño que le dibujó en un cuadro que habría de hacerse célebre. Unos meses más tarde, el niño murió calcinado en el incendio del orfanato, y la rumorología popular comenzó a decir que el cuadro estaba maldito y que el espíritu del niño se había quedado impregnado en el lienzo. El autor de la obra. Bruno Amadeu. Bruno fue un pintor italiano nacido en Venecia en 1911 y del que pocos datos ciertos se conocen, pues los hechos verídicos se entremezclaron con la leyenda urbana de que sus obras malditas fue más conocida por el sobrenombre de Giovanni Bragoli, aunque en sus pinturas firmaba como J. Bragoli. Murió en Padua, Italia, a los 70 años. De los hechos ciertos conocidos, cabe destacar que estudió Bellas Artes y se hizo pintor desarrollando un estilo propio que no podría encuadrarse en ninguna corriente artística de la época. Se sabe que en su juventud fue un fiel seguidor de Mussolini y que defendía a ultranza la ideología fascista. Cuando estalló el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, fue llamado a filas y pudo comprobar con sus propios ojos los horrores de la guerra, siendo testigo de las aldeas italianas arrasadas por los combates, de las mujeres viudas y los niños huérfanos. Estas imágenes calaron profundamente en su interior y más tarde serían su fuente de inspiración. Estancia en Sevilla. Al acabar la guerra, huyó a España y se quedó a vivir en Sevilla, donde se hizo llamar Giovanni Bragolin. Aquí comenzó a dibujar su colección de cuadros de niños llorones, que gozó de una cierta reputación y se empezó a distribuir en miles de copias de papel que se vendieron por todo el mundo de las siguientes décadas. El tema de la colección es recurrente: niños y niñas de grandes ojos con aspectos tristes y gruesas lágrimas que les caen por las mejillas. En 1970 volvió a Italia, se afincó en Padua y dibujó bodegones de gran realismo que reflejan un gran dominio
de las luces y las sombras. A los 70 años de edad falleció en esta localidad italiana debido a su gran sensibilidad y a la posterior fama que adquirieron sus cuadros malditos. Su obra se ha comparado con El Grito de Edvard Munch, aunque sus estilos son muy diferentes. El inicio de la leyenda. Es difícil saber a ciencia cierta cómo se inició la leyenda de sus cuadros. Al parecer dicen que ya viviendo exiliado en Sevilla, sus recursos económicos eran escasos, sus cuadros apenas se vendían y él se encontraba en un estado de desesperación. Acosado por las deudas, hizo un pacto con el diablo, buscando el éxito de sus obras y poder salir de la indigencia. Al parecer el diablo aceptó concederle sus deseos, pero no le dijo lo que le pediría a cambio. Lo cierto es que al poco tiempo sus cuadros empezaron a venderse en la sociedad sevillana y adquirieron cierta notoriedad. Una empresa decidió comercializarlas a gran escala y durante años se vendieron miles de copias por Europa y Estados Unidos. Tras el éxito alcanzado, volvió a Italia y eligió Padua como ciudad de residencia. El diablo aún no le había reclamado su deuda. Los cuadros malditos. Al poco tiempo empezaron los primeros sucesos extraños. La casa del dueño de uno de los cuadros de El niño que llora fue devorado por un incendio y lo único que se salvó de las llamas fue el retrato íntegro del niño. Otros propietarios del cuadro relataron sucesos extraños. Decían oír lamentos por las noches que provenían de la sala donde tenían colgado el cuadro. En otras casas, el cuadro se caía repentinamente de las paredes, como si se negara a quedar sujeto a la pared y pugnara por huir. Hubo dueños de los cuadros que trataron de demostrar la veracidad de lo que contaban y grabaron psicofonías en las que se oían los lamentos del niño. Algunos parientes de propietarios de las láminas murieron en circunstancias misteriosas. La leyenda del niño que llora fue tomando forma y muchos quisieron ver en esos sucesos la mano del diablo exigiendo su recompensa por el pacto de Giovanni Bragolin. El Sun. La noticia se extiende. En otoño de 1985, el periódico británico El Sun publicó una noticia bajo el sensacionalista título La ardiente maldición del niño que llora. El artículo se contaba la historia de Ron y May Hall, una pareja que vivía en Rutherglen, ciudad de South Yorkshire, Inglaterra. Según la noticia, un devastador incendio originado por una freidora había destruido la casa por completo. El hermano de Ron, que era bombero, relató que lo único que quedó intacto fue una copia del cuadro El niño que llora y que se encontró entre los escombros boca abajo con leves quemaduras en el marco. El jefe de bomberos Alan Wilkinson relató que sus hombres habían acudido a más de 50 incendios en la zona y en todos ellos el cuadro siempre había salido indemne. Según el oficial, sus bomberos pensaban que el cuadro estaba maldito y a ninguno de ellos se le ocurrió ponerlo en sus casas. En ese momento en Inglaterra había unas 50,000 copias del cuadro colgadas en los hogares británicos. El pánico estalló y empezaron a sucederse infinidad de noticias, no siempre rigurosas en cuanto a su verosimilitud.
Los periódicos ingleses empezaron a repetir múltiples historias donde el elemento básico se repetía. A los pocos días de colgar el cuadro en una pared, la casa se incendiaba y se destruía, quedando el cuadro intacto. Algunos decían que para alejar la maldición había tratado de quemar el cuadro en los jardines de su casa, pero el cuadro había resistido las llamas. Una cruzada contra los cuadros. Al poco tiempo, un conocido restaurante italiano fue devastado por un incendio y solo quedó indemne el temido cuadro. Ante la psicosis colectiva, el Sun organizó una cruzada donde alentaba a sus lectores a recoger las copias del cuadro, entregarlas al periódico y organizar una gran quema pública de todos los ejemplares. Algunos regalaron el cuadro a sus conocidos buscando librarse de la maldición. En ese momento era muy difícil discernir entre los hechos reales y los hechos ficticios o inventados para salir en las noticias locales. Con el paso de los meses, los hechos acaecidos empezaron a ser tomados como una leyenda urbana y fueron cayendo en el olvido. El caso de Rebeca. La última noticia sobre el tema de los cuadros de Bruno Amadeu tuvo a Rebeca como protagonista. Rebeca fue una mujer que en un buen día compró 2 cuadros de los niños llorones en una tienda de pinturas de su barrio. Sus hijos jugaban a diario con los hijos de los dueños de la tienda, pero a los pocos días de la compra la tienda cerró y los dueños desaparecieron sin dejar rastro. Rebeca no conocía nada de la leyenda sobre los cuadros malditos. En los últimos 10 años se produjeron más de 30 incendios en casa de Rebeca. En ninguno de ellos han sufrido daño las pinturas. A cabo de los años, Rebeca se enteró que la maldición vendió en televisión el programa Cuarto Milenio. A partir de ese momento se realizaron experimentos parapsicológicos y sesiones de Ouija en sus domicilios para aclarar los sucesos, pero no hubo ninguna evidencia razonable científica que dé fe de las conclusiones. Superstición o fenómenos paranormales. En la vida cotidiana suceden una frecuencia de sucesos difíciles, explicables para la lógica y que tienen que ser catalogados como misteriosos, mágicos o diabólicos. Si nuestros abuelos vieran a nuestros hijos en una sesión de videoconferencia a través del móvil o el ordenador, pensarían que están ante un caso de brujería. Sin embargo, podemos afirmar a ciencia cierta que se trata solamente de un avance tecnológico. Y hasta aquí la leyenda de los cuadros llorones. Hola mis almitas paranormales, aquí les traigo otra historia para los que gusten de las leyendas, de las historias de terror. La leyenda de un cuadro maldito. ¿Colgarías en la cabeza de tu cama el cuadro de El niño que llora? Esta pregunta es inocente. Corría de boca en boca por las calles londinenses cuando en 1985 el periódico británico El Sun publicaba la historia La maldición del niño que llora, desatando una oleada de pánico entre sus más de 50,000 lectores. Según el periódico, cuando alguien colgaba el cuadro en la pared de su casa, a los pocos días el edificio se incendiaba y entre los escombros calcinados aparecía intacto el cuadro de El niño que llora. El niño que llora. Retrocedamos unos años en el tiempo para conocer el desarrollo de esta historia. El niño que llora es un cuadro donde aparece retratado un niño con expresión triste y llorando. En realidad este cuadro forma parte de una colección de 27 cuadros llamado Los niños llorones, obra de un pintor llamado Bruno Amadeu, que al parecer se inspiró en los rostros llorosos de los niños de un orfanato sevillano
que parecieron abrazados en un incendio.